Ya. Entonces, lo último que habíamos visto el otro día fue, estábamos viendo la idea eh, de producto cruz, ¿cierto? Estaba viendo, revisando el tema de esta nueva operación que se hace, ¿cierto?, entre dos vectores que la definimos primero con la mano, en el sentido que explicamos bien cuál era la dirección, sentido y la magnitud de el producto vectorial, ¿cierto? Dijimos como recordatorio que dos vectores siempre me definen un plano, ¿cierto? Que sería ese que está acá, y por lo tanto, perpendicular a ese plano tengo esta dirección, que va a ser la dirección de mi vector resultante, y entonces con eso definíamos la dirección del resultante del producto cruz. El sentido se define por la regla de la mano derecha, ¿cierto? Que dijimos que el dedo gordo era el que mandaba. Parto en uno, me muevo hacia el otro y para dónde me queda apuntando el dedo gordo va a ser dónde va a ser el sentido del vector resultante. Entonces por eso es que concluimos que A cruz B era menos B cruz A, porque si lo hago en el sentido contrario, entonces el dedo gordo apunta para el otro lado. Entonces voy para allá y en ese caso me queda positivo, o sea, o para arriba, y si lo hago en el sentido inverso, entonces el resultante queda para abajo. Y por último, la magnitud se calcula simplemente de esta forma, donde una cuestión clave es saber cuánto es el ángulo entre los dos vectores. Entonces, aquí teníamos casos críticos, si es que el ángulo entre los dos vectores es 0 o 180, que es si son paralelos o antiparalelos, o sea, en el sentido que si van los dos para el mismo lado, entonces el producto cruz es cero, o si son antiparalelos, que se llama, que sería si uno va para allá y el otro va para el otro lado, que en ese caso el ángulo es 180 grados y el seno de 180 vuelve a ser cero, ¿sí? Y el caso como, entre comillas, fácil o bonito, que nos va a salir harto en el curso, es justamente cuando es 90 grados. Si el ángulo entre los dos vectores es 90 grados, entonces el seno de 90 acá vale justamente 1. ¿Sí? Y así ese es fácil, porque en ese caso el módulo del vector del producto cruz es el producto de los módulos por separado solamente. ¿Sí? Entonces vimos estas propiedades al final de la clase, ¿cierto? Que vimos que esta era la propiedad distributiva, que eran anticonmutativos, y con lo que le acabo de mencionar recién, si son paralelos o antiparalelos, o sea, en este caso como está acá, entonces el producto cruz es cero dado que el ángulo es cero. ¿Sí? Me voy a la definición que está acá, entonces así es como se hace. Sí, una cuestión que, como les mencionaba, es bien importante y por eso es que le hice el recordatorio de los famosos vectores unitarios, es la siguiente, es que yo les decía que ahora sí como un ejemplo de operatoria, ¿ya? Un ejemplo de operatoria, ¿cómo es que resulta? ¿Sí? Entonces ahora digo, ¿cómo es que calculo realmente? Hoy les dije aquí, esto fue todo como con las manos, bien el cálculo de la operación, pero cuando yo tengo un vector, entonces, ¿cómo lo hago? Porque ya no tengo que siempre recurrir a la cuestión como gráfica, ¿cierto? Me gustaría calcularlo algebraicamente. Entonces, ahora una pregunta podría ser, calculemos el producto cruz entre el vector, no sé, 2,1, menos 1 y el vector, no sé, para poner números simples, ¿ah? 1,1,2. ¿Ya? Son dos vectores distintos y me gustaría a mí entonces saber cuánto vale A cruz B. Entonces, yo lo que podría hacer ahora es hacer una cuestión gráfica en 3 dimensiones, es un cacho, por cierto, me gustaría decir ya cuánto vale el vector resultante, cómo lo calculo. Y para eso es que van a salir al rescate eh, nuestros vectores unitarios, ¿cierto? Entonces, eso es lo mismo. Entonces, ahora digo, ¿cómo voy a ocupar los vectores unitarios? Voy a decir, esta representación que tengo acá como tríos ordenados, ¿cierto? Como la componente X, Y y Z de cada uno de los vectores, lo voy a escribir de otra manera, que justamente para eso es que sirven estos vectores unitarios. Lo voy a escribir como 2i más j menos k. Y por otro lado, el vector b lo voy a escribir entonces como i más j más 2k. ¿Cierto? Es simplemente el numerito aquí que está en cada uno de estos términos, el que va a acompañar al I, J o al K, ¿cierto? Eso es lo que estoy haciendo. Pero ahora la gracia es que tengo que el vector A lo escribí como la suma de 3 vectores y el vector B como la suma de 3 vectores. Pero no son 3 vectores cualquiera, son los vectores I, J y K. ¿Qué particularidad tienen? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, eso lo voy a dejar como por ahora en stand-by, porque la pregunta es, recuerden que queremos resolver es cuánto vale A cruz B.
Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Va a ser, ¿cuáles son los vectores I, J, K? Entonces, dibujémoslo. Si dibujo, ya los había hecho el otro día, ¿cierto? Mis vectores I, J, K son los siguientes. Es básicamente eso que está ahí. Y voy a decir, ese va a ser mi vector I, ese va a ser mi vector J y ese va a ser mi vector K unitario. ¿Sí? Entonces ese es mi trío ahora de vectores unitarios. Y la pregunta ahora, que espero que me las vayan respondiendo justamente con todo lo que vimos en la clase pasada y lo que les acabo de, como de recordar en base a este monito, regla a la mano derecha y esta cosa que está acá, o sea, incorporando las tres cuestiones, ¿cuánto vale? Por ejemplo, ahora, si, como les decía, el producto cruz es un producto entre dos vectores cualquiera. En particular, yo puedo preguntarles ahora cuánto es el producto cruz entre I cruz J. Estos son dos vectores y que tienen la particularidad que su magnitud es 1, pero son dos vectores cualquiera, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale I cruz J? ¿Alguien del mono me puede decir cuánto vale o no? ¿Cuánto vale I cruz J? ¿Se les ocurre o no? Chiquillos, por micrófono mejor, porque no siempre veo. Cristóbal dice 1. No, la verdad es que no. O sea, creo que para dónde apunta está semi correcta la pregunta. ¿Por qué? Porque, primero, o sea, ¿por qué está incorrecto? Porque el resultante del producto cruz es un vector. Pues. Entonces, no puede ser 1 el resultado. 1 no es un vector. Veamos qué me decía la definición así como con las manos. Con las manos yo decía, el vector resultante de hacer el producto cruce entre dos vectores, primero tengo que saber cuál es el vector perpendicular al plano que se forma. Si es que tengo el vector IJ, ¿cuál es el plano que forman I con J? Ese vector que está acá, ¿cierto? El plano que está así como acostado. ¿Cuál sería el vector perpendicular a ese plano? ¿En qué dirección iría? Uno dice, esta es la dirección perpendicular a ese plano, por cierto, justamente esa. Entonces ya, tenemos la dirección. ¿Cuál sería el sentido? Digo, regla a la mano derecha. Si es que parto en I y después me muevo hacia J, el dedo gordo, ¿para dónde me queda apuntando? Si es que pongo así como el meñique a lo largo de I y después me muevo hacia J, ¿hacia dónde me queda apuntando el dedo gordo? Justamente Ignacio dice hacia acá. Efectivamente, queda apuntando para arriba, ¿cierto? Entonces, sé que esa es la dirección. Acabo de, por la regla de la mano derecha, sé que el sentido es ese. Y ahora, por último, si es que me voy a la definición de acá, ¿cuánto sería el módulo del vector resultante? Digo, el módulo del producto cruz que yo quiero calcular es el módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo entre ellos. ¿Cuánto sería el módulo del primer vector? 1, porque son vectores unitarios. ¿Cuánto es el módulo del segundo vector? 1. ¿Cuánto es el ángulo entre ellos? El ángulo entre ellos no es cualquier ángulo, es 90. ¿Cuánto es el seno de 90? 1. Así que tengo que multiplicar acá 1 por 1 por 1. Así que finalmente lo que acabo de decir con todo esto es que I cruz J es efectivamente K. ¿Sí? Entonces, siempre si hago aquí ahora puedo hacerlo rápido, no lo voy a hacer con todo el detalle los otros productos cruzados, ¿cierto? Si es que hago I con J, la única opción es que sea el otro vector unitario, ¿cierto? K. Entonces, lo único que me va a quedar por determinar al final es el signo. ¿Para dónde apunta? Si puede ser K o menos K. Esa es la única opción. Entonces, ahora puedo decir yo, J cruz K, ¿cuánto es? Así como mucho más rápido. J cruz K, ¿cuánto sería? Aquí es súper fácil, por cierto. La única opción es que sea o I o menos I, ¿cierto? Porque no hay otra opción. Por el plano son perpendiculares entre sí, no hay más opciones. Entonces, si es que por regla de la mano derecha, si J cruz K me da justamente apunta según I. Perdón. Según I. Y por último, ¿cuál es la última combinación que me queda? K cruz I, ¿cierto? K cruz I es justamente J. ¿Sí? ¿Qué pasa si ahora yo les pregunto cuánto vale J cruz I? Me acuerdo que tengo regla, o sea, la propiedad anticonmutativa y por lo tanto J cruz I tengo que cambiarle el signo. Entonces de acá puedo concluir entonces de estas mismas tres propiedades, esto podría concluir entonces que J cruz I es menos K, que K cruz J entonces es menos I. Y por último que I cruz K es
menos j. Por último, ¿cuánto vale i cruz i? ¿Cuánto vale i cruz i? El producto de i consigo mismo. Ya lo dije hace 5 minutos. 0, muy bien. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando, o sea, haciendo producto cruz de ese vector consigo mismo. Y entonces el ángulo es 0, entonces todo es 0, ¿cierto? No tengo ningún plano definido por todo lo que conté. Entonces eso es lo mismo que j cruz j y es lo mismo que k cruz k y es justamente es 0. Es 0 vector, no es 0 real. En estricto, yo uno le pone 0 por notación, pero en realidad es el vector 0,0,0. ¿Sí? No, no es lo mismo, pero es 0, ¿cierto? Todos entendemos que es 0. ¿Sí? Entonces tengo todas las combinaciones posibles. Estoy listo entonces ahora para poder calcular, por ejemplo, esta cuestión que está acá. Hay preguntas hasta acá, chiquillo, ¿no? Si alguien, yo la verdad es que nunca me acuerdo bien así de estas cosas, no es tan grave que no se acuerden. Yo normalmente lo que hago es un monito, es escribir así I, J, K, lo escribo así como en los vértices de una especie de triángulo y digo I cruz J, J cruz K, en ese orden. Entonces es como que dijera, ¿cuánto es I cruz J? Me da el otro, K. ¿Cuánto vale K cruz I? Me da el tercero, me da J. Y así hago las combinaciones. ¿Qué pasa si voy en el sentido, y esto tiene que ir en el sentido antihorario, como por la regla de la mano derecha, ¿cierto? Si es que yo siguiera las flechas en un sentido contrario, entonces me aparece un signo menos. Así es como a veces lo hago yo. Como que para que no se aprendan estas 6 cuestiones, este es fácil ya, por cierto. Producto cruz de cualquier vector consigo mismo es 0. Pero esta, para que no se enreden si es que el signo era positivo o negativo, ocupamos esta cuestión que está acá. ¿Sí? Entonces la vamos a dejar como por ahí. Voy a ordenar aquí un poco las cosas. Por ahí. ¿Ya? Entonces, pucha, no me gustó cómo quedó la cuestión, pero que quedó un poco desordenado, pero ya, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer ahora? Es, voy a borrar esta línea. Entonces es calcular ese producto grupo, ¿cierto? Y ahí estamos listos. ¿Por qué? Porque esto lo puedo hacer, este producto cruz, ahora de manera algebraica. Es decir, escribámoslo. A cruz B va a ser, perdón, voy a mover toda esta cuestión que está acá mejor porque me molesta. Para ahí, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sería A cruz B? Tengo que hacer, entonces, 2i más j menos k cruz i más j más 2k. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Ese producto es como si yo estuviese multiplicando polinomios. ¿Cuánto va a ser 2i cruz i? Sí, está bueno el triángulo, ¿cierto? Ya, entonces, eh, ¿cuánto va a ser ese producto? Si digo, me va a quedar 2i cruz i, 0, ¿por cierto? No, pues no es 3i. Nos lo estoy sumando. Recuerden que la operación que tengo que hacer acá es, la operación que estoy haciendo no es cualquiera, es la operación producto cruz, ¿cierto? Así que lo que tengo que hacer me va a quedar 2i cruz i, entonces me va a quedar 2 veces i cruz i, pero i cruz i yo ya sé que es 0, así que ese término, los términos que son cuando multiplique un vector consigo mismo, ese término, con ese término no juega. Entonces ahora voy al otro. ¿Cuánto va a ser el término? Me va a quedar 2i cruz j. 2i cruz j, entonces me voy acá, ¿cierto? Y cruz j era acá, así que me va a quedar que el primer término, entonces, que no es distinto de 0, es 2k. Después tengo el 2i cruz k. Me voy a la tablita, ¿cierto? ¿Cuánto vale i cruz k? I cruz k vale menos j, así que me va a quedar, entonces, yo dije 2i por 2k, entonces me va a quedar menos 4 veces j unitario. Después, ¿cuánto queda? Entonces era j cruz i. J cruz i es, me voy acá, ¿cierto? En menos k. Entonces me va a quedar menos k. Después, j cruz j vuelve a ser 0. Después, j cruz k. ¿Cuánto es j cruz k? Es i. Así que me va a quedar más 2i unitario, ¿cierto? Y por último, me va a quedar entonces ahora
K cruz I. ¿Cuánto vale K cruz I? Vale J, pero como tengo un menos, entonces me va a salir menos J. Entonces estoy haciendo aquí, ahora estoy haciendo el último término. S con S es justamente menos J. Después me queda, ¿cuánto vale K cruz J? Ah, perdón. K cruz I es J y K cruz J K cruz J es menos I, ¿cierto? Pero como tengo el menos, me va a quedar más I. Y por último, tengo el K con el K es 0. Así que estoy listo porque ahora simplemente tengo que simplificar y me va a quedar, simplifico término con término, por cierto. Tengo este más 2i más i, entonces me queda 3i. Después tengo menos 4j menos j, me va a quedar menos 5j. Y por último tengo 2k menos k, me va a quedar más k. Y aquí entonces hicimos el resultado. Ah, porque lo puse abajo, chiquillo. Quizás sí. No lo puse abajo porque pensé que no me iba a dar el espacio nomás, pero es menos j más i. A eso se refería la pregunta, ¿no? Eso es. Lo puse abajo por una cuestión de espacio. Chiquillo, les pido que me hablen, porfa. No que me escriban, porque no estoy todo el rato mirando. Y además estoy todo el rato hablando en una pantalla solo. ¿Ya? Entonces encontramos haciendo esta cuestión de simplemente como de álgebra, de multiplicación de polinomios y haciendo uso de estas propiedades, entonces calculamos ahora el producto cruz como de toda la vida. ¿Sí? ¿Se entiende? Una última cosa y algo que nos va a servir harto. La mayoría de las cosas que vamos a hacer en el curso no van a ser con vectores en 3 dimensiones. Esto es el caso general, ahora ustedes ya lo pueden ocupar en la vida. Esto se ocupa harto después en sus cursos más avanzados, un poquito quizás en mecánica, pero en el curso de electro, lo sé porque yo mismo imparto el curso de electro, se ocupa harto. Entonces, pero eso es como para un poco más adelante. En este curso en particular, la mayoría de los vectores con los que vamos a tratar van a ser para problemas en el plano. Si están en el plano, entonces todos los vectores como que viven en el plano de la pantalla, ¿por cierto? Entonces, si es que tengo dos vectores que viven en el plano de la pantalla, cualquiera, dos vectores cualquiera de los que yo quiero hacer el producto cruz, y puede ser S con S, o no sé, pues S con S otro, lo que sea, dos vectores cualquiera que viven en el plano de la pantalla. Entonces, el vector resultante, ¿en qué, para dónde apunta o en qué dirección tiene? Alguien me podría decir si los vectores, como digo, viven en la pantalla, en el plano de justamente lo que estoy haciendo. ¿Para dónde iría el vector resultante? Ya sea que haga A cruz B o B cruz A. Para adentro o para afuera. Exacto, súper bien. Entonces, la única opción es que o vaya para adentro o vaya para afuera. No quedan más opciones porque, recuerden, el vector resultante siempre va a ser perpendicular al plano. Y si el plano es la pantalla, entonces o entra por la pantalla o sale por la pantalla. No hay otra opción, ¿cierto? Y por lo tanto, a la larga, para efectos de este curso, lo que más no, o sea, junto a la magnitud de del vector resultante, una cuestión clave va a ser el signo. Entonces, por eso es que después va a haber que ponerse de acuerdo en el sentido de decir a qué cosas les vamos a llamar positivo y a cuál es negativo. Si entra es positivo o si entra es negativo. Eso es lo único que vamos a tener que decir, porque todos los productos cruz que calculemos de aquí en adelante, casi todos, va a ser muy raro que les ponga un problema en 3 dimensiones. Lo más probable es que no, chiquillos. Entonces, como todos van a vivir en el plano, entonces, si ya les pongo, no sé, por ejemplo, un balancín que está aquí, hay una persona, no sé, aquí todos los pesos, todas las fuerzas van a vivir en el plano y por lo tanto los torques que sea, cuando tengamos que calcular los productos cruz, o lo importante es entra o sale y por lo tanto los vamos a determinar, ¿cómo distinguimos eso? Simplemente por un signo. ¿Sí? Ya, entonces, hasta ahora, como que digamos que cerramos el tema de esta parte de paréntesis matemático y entonces nos vamos a entrar en decir, voy a hacer este mono bien hecho mejor. Qué feo ese mono. ¿Ya? Y Profe, entonces, sí, dígame. cuando se hacen la multiplicación entre dos vectores son como, por así decirlo, de dos dimensiones.
y da como en la dimensión restante, por así decirlo. ¿Cómo no te entendí bien la pregunta? Por ejemplo, si está un vector con componente y tongo y j tongo, Ujú. como que da un vector que entraba y salía, ¿cierto? Exacto. Siempre si yo hago el producto entre que tiene una componente i con j, cualquiera, puede ser 2i y 5j, lo que sea, siempre el resultante va a ir en la otra dirección. Siempre. Porque por definición es perpendicular a cualquiera de los dos. Ya, profe, y que en el caso en que serían tres componentes, no sé, esto es como una duda que se me acaba de ocurrir, ¿no sería como una cuarta dimensión, así, No, po, por no, así no, es? al revés, tú tienes este vector, por ejemplo, ¿Sí? el que tenemos acá, tienes el vector A, tienes el vector B, podríamos demostrar o se los podría dar como ejercicio, demuestre de que el vector que me dio acá es perpendicular a y es perpendicular a B. Ah, o sea que siempre va a ser resultante a lo perpendicular Siempre va a ser de la perpendicular, multiplicación. si Ya, es que yo defino C como A cruz B, como A cruz B, entonces C es perpendicular a A y C es perpendicular a B. Siempre, siempre. Yo les podría pedir entiendo. como ejercicio que demuestren de que este vector que me dio es perpendicular a este y a este. Ya, profe, gracias. Sí. Ya, entonces ahora vamos a aterrizar toda esta cuestión como matemática y vamos a ver como para qué nos sirve, digamos, el concepto de torque. ¿Sí? Entonces para eso vamos a agarrar el siguiente, digamos, el siguiente mono. ¿Ya? Voy a asumir de que tengo, no sé, un objeto sólido. Voy a hacer el mono en el plano para que sea más fácil pensarlo, ¿ya? Pero esto se extiende a más dimensiones, por supuesto, ¿ya? Y voy a suponer de que ahí tengo un pivote, ¿ya? Un pivote me refiero como un eje, ahí por ahí pasa un tornillo, no sé qué. De tal forma que este objeto tiene la capacidad de rotar en ese sentido o en ese otro sentido. ¿Sí? Esencialmente es como que yo dijera, no sé, un objeto cualquiera, este tiene una forma en particular, pero es como que yo dijera, lo agarrara y esto tiene la capacidad de rotar. O puede ser simplemente mi cuaderno, porque, y aquí pongo mis dedos, por ejemplo, y esto tiene la capacidad de rotar si yo le hago cierta fuerza, ¿cierto? O en el otro plano es la misma cosa. Eso es lo que estoy pensando, ¿sí? Entonces, y voy a suponer por otro lado que en algún punto cualquiera aquí voy a aplicar una fuerza, ¿sí? Una fuerza F, ¿sí? En el punto de aplicación de esa fuerza, entonces es el punto que voy a llamar el punto P, ¿ya? Por ponerle algún nombre. Y por otro lado voy a tener que, y aquí está, recuerden, el origen de donde está el pivote, ¿cierto? Donde el objeto entonces podría potencialmente rotar. Y entonces, ese otro vectorcito que acabo de dibujar ahora es el vector que voy a llamar R, ¿sí? Entonces, fíjense que voy a tener un vector posición, que va a ser el vector que va a ir desde el origen de mi sistema hasta el punto de aplicación de la fuerza. Aquí voy a enfatizar, aquí va a ser P, voy a llamar a punto de aplicación de la fuerza. Y el O va a ser, quizás le podría haber puesto otro nombre, ¿eh? Pero el O va a ser el pivote, ¿ya? Es donde podría girar, en torno al punto al que podría girar. Entonces se define la idea de torque. No, yo soy obviamente a mano más difícil de hacer, pero eso no es una T, que es la letra griega tau, por si acaso. Aquí voy a escribir aquí en chiquitito, es la letra griega tau, ¿ya? El vector torque que se define como R cruz F. Así se define. Ahora que ya nosotros ya sabemos toda esta operatoria de producto cruz y todo, entonces ahora lo aterrizamos a un concepto físico que va a ser la noción de torque tal cual está ahí. ¿Sí? Entonces tengo
que ahora el torque es otro vector, ¿cierto? Que tal cual lo vimos recién, de acuerdo a la definición de producto cruz, que va a ser el producto cruz de este vector posición, que es el que les di yo acá, ¿cierto? Y la fuerza a la que estoy aplicando, ¿sí? Entonces, esto uno habla que es el torque producido por esta fuerza F en este punto P, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ahora como que les di la definición así tal cual de un paraguaso y uno dice, pero ¿de dónde sale esa definición? ¿Por qué tan rara? ¿Por qué? Entonces quiero como que inspirar un poquito esa definición. Entonces, pensemos en esto es como una motivación de por qué es importante esa definición. Entonces pensemos en que, así un poquito la imaginación, que esa es una puerta, como el borde de una puerta mirada desde arriba, ¿cierto? O sea, como que yo le hago como un plano a la casa, ¿cierto? Así es como se ven las puertas, ¿cierto? Y tiene la posibilidad entonces de rotar por acá, ¿cierto? Y eventualmente estar por acá, ¿cierto? Ah, lo hice con otro color, no quería hacer. Y eventualmente estar por acá, ¿cierto? Lo voy a hacer así. Sí. Y uno dice, y aquí digamos que en ese punto, en ese están las bisagras. ¿Se entiende el mono, no? ¿Sí? ¿Se Sí, sí, entiende? se entiende. Ya, entonces, tengo la puerta, ¿cierto? Y yo quiero, si yo soy el que está diseñando la puerta, o el maestro al que le pedí que pusiera la manilla, entonces, ¿dónde le pediría a ustedes que ponga la manilla? La manilla es el punto donde yo aplico la fuerza, ¿cierto? Entonces, ¿dónde le hace a ustedes más sentido aplicar una fuerza para que la puerta rote? Si es que la bisagra está en ese punto que está acá, ¿dónde es más eficiente poner la fuerza para que la puerta rote? ¿La aplico por acá abajo, cerca de la bisagra, o bien al borde? Lo más lejos de Bien la al bisagra. borde. Lo más Bien El al lejos borde, borde. por de la cierto, todo, la Así podemos intuición aplicar dice, torque. es más fácil si yo le pego así un empujoncito a la puerta, si se lo pego por el borde, la puedo mover, por cierto. Si le pego bien acá, es muy difícil que con un dedo, ¿cierto?, la pueda mover. Por cierto, tengo que doblarme un montón el dedo, así como que presionar súper fuerte cuando lo quiero hacer así, ¿cierto? Entonces, uno entiende de que pese a que si yo aplico la misma fuerza acá, una fuerza acá y una fuerza bien cerca de esta zona, si es que estas dos fuerzas fueran iguales, efectivamente, la fuerza de arriba va a generar una... ¿Qué tipo de movimiento es el que genera finalmente? ¿La puerta se traslada realmente? Rota, ¿cierto? Rotatorio. Exacto, ¿cierto? Entonces, es la rotación, o sea, finalmente lo que estoy diciendo es, cuando digo que es más eficiente en términos de qué, de la rotación que genero, ¿cierto? Es mucho más eficiente hacer rotar un objeto cuando aplico la fuerza por acá que por acá, ¿cierto? Entonces, por eso es que uno dice, ya, ¿qué cantidad realmente me cuantifica de manera correcta esa cosa? ¿Cierto? Entonces, ahí uno empieza a decir, tiene que ver con la distancia a la que la aplico, no solamente con la fuerza, porque el efecto que logro aplicando esa fuerza F, que a lo mejor son, no sé, por decirle 5 newton, y esta fuerza también son los mismos 5 newton, pero el efecto que tengo, si es que lo aplico solo acá, va a ser mucho más chico que si lo aplico solo acá. Entonces, como que dijera, la ley de Newton, por así decirlo, así bien con las manos, es como que me faltara algo, ¿cierto? Como que no es por sí sola, no me está describiendo de manera correcta esta situación, porque necesito incorporar de que la distancia es un factor importante para describir la situación, ¿cierto? Entonces, por eso es que uno dice, mira, la verdad es que uno podría suponer de que mientras más lejos estoy de esta distancia, es más eficiente, y por lo tanto, por eso es que defino esta cantidad llamada torque. ¿Sí? Como que para allá apunta, ¿sí? Que es una combinación entre fuerza, obviamente, mientras más fuerza aplico, si estas flechas fueran súper grandes, una gran fuerza, obviamente el efecto de rotación sería mayor, ¿por cierto? Entonces, combino
quiero que entonces esta nueva cantidad que estoy definiendo, que voy a llamar torque, me describa de alguna forma la rotación. Entonces voy a tener que, mientras más grande sea la fuerza que yo aplico, mayor va a ser la rotación. Eso es la intuición, ¿cierto? Entonces, a mayor F, mayor rotación. Y también a mayor distancia, mayor rotación, por toda esta descripción que acabamos de hacer. ¿Cierto? Entonces, una combinación de estas dos cosas es justamente el concepto de torque, que es lo que estamos explicando acá. ¿Sí? Por eso es que se define de esta forma. O sea, parece ser que sale de la manga, pero está inspirado en todo esto. Es muy similar a lo que les conté el otro día, de decir que Newton por sí solo no me servía tanto, porque justamente les decía, si yo aplico una fuerza F que va para allá y una fuerza F que va para acá, entonces digo, si aplico las leyes de Newton, esto me dice, pero no pasa nada, porque la sumatoria de fuerza es efectivamente cero. Pero yo sé que efectivamente esta cuestión va a rotar. Entonces, ¿cómo describo la rotación si es que me quedara solo por Newton? No puedo, pues tengo que introducir nuevos conceptos. Y para eso es que sale la idea de torque. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo? ¿Hay dudas? Sí, profe. Ya, acá. Sí, profe. Voy a checar un poquito esto porque me quedo muy grande. Ya, quiero dejar por ahí y que no se pierda. Ya, pues entonces, eh, ahora entonces otra forma, a partir de esto, uno puede decir, recuerden que ahora el módulo del torque, ¿cuánto va a ser? Si me voy a la definición de producto cruz, digo, esto es el producto cruz entre dos vectores, así que el módulo del producto cruz va a ser el módulo de R por el módulo de la fuerza por el seno del ángulo que forman los dos vectores, ¿cierto? El seno del ángulo que forma. En este caso, ¿dónde estaría ese ángulo? Se refiere a ese ángulo que forman los vectores. ¿Sí? ¿Se entiende? Déjenme ver si es que tengo un mono más. Espérenme, estoy. Ya, no tengo, así que lo voy a tener que hacer yo. Ya. ¿Se entiende, chiquillos? Entonces, esa es otra de las cosas que vamos a ocupar harto, porque como les dije, la gracia de los problemas que vamos a ver en este curso es que los problemas, la mayoría viven en el plano. Entonces, lo único que nos interesa es el módulo y el signo, nada más. El módulo, ¿cómo se calcula? Así. El signo, por regla de la mano derecha. Y ahí voy a tener que ocupar una convención. Pero vamos por parte porque para ir como de a poco introduciendo como que las nociones para ir después resolviendo los problemas. Sí, ¿alguien me iba a decir algo? Siempre va a ser seno del ángulo si es que Siempre. es una barra. Pero Si es que es otro importante, espera, objeto. sí, siempre es seno, pero lo importante, chiquillo, es que es seno de qué ángulo. Es seno del ángulo que está entre los dos. Así que, ojo, después voy a hacer un problema donde uno dice, pero profe, ¿por qué aparece un coseno? Porque eso hay que tener ojo. Es ese teta que está acá, no es cualquier ángulo, es justamente el ángulo que está acá. En alguna figura, no sé, pues si yo después puedo hacer un problema de una escalera, típico problema de una escalera apoyada en una pared, no sé, y si yo les doy ese ángulo que está acá, va a aparecer, creo que va a aparecer un coseno. Pero ¿cómo? Y ahí después se los voy a hacer justamente para que aplicar esta cuestión como de manera correcta, de poder definir bien los ángulos. La explicación siempre es, esto es seno siempre, pero donde tienen que tener ojo a qué cosa le llamaron teta en la definición. Teta es este ángulo, el ángulo que forman estos dos vectores. Si los pusiera, si yo trasladara este vector así como para allá, lo agarrara y lo moviera todo junto, entonces mi f está acá y ese sería teta, ¿cierto? Es el ángulo formado entre los vectores. Eso es importante. ¿Sí? Ya, entonces, para seguir sacándole un poco el jugo. Entonces, a esta cuestión. Ahora viene una pregunta. Entonces, recuerden, torque vamos a tener todo el rato en la cabeza que es inspirado en estos dos como situaciones, ¿cierto? Que va a tener que ver con la rotación de los objetos. Para allá apuntamos, ¿cierto? Entonces, ahora viene una cuestión que es bien bonita, diría yo. Entonces, ojo, agarremos este mismo problema, este mismo mono. ¿Ya? Si yo agarro ese mono, fíjense que lo que puedo hacer es lo siguiente. Yo puedo, rojo lo voy a hacer, voy a descomponer esa fuerza que tengo aquí en una fuerza que voy a llamar F paralelo y una fuerza que tengo por acá que va a ser un F perpendicular.
¿A qué me refiero? Paralelo y perpendicular ¿a qué? Al vector R. Va a ser una fuerza que va a ser paralela a R. Fíjense que ese R y mi vector F paralelo es ese que está acá, por eso son paralelos y por eso le puse el simbolito de paralelo, ¿cierto? Las dos rayitas indica paralelo. Y este otro va a ser un F perpendicular que se refiere perpendicular a este vector, ¿cierto? Ahí hay 90 grados entre esos dos vectores que estoy pintando ahora, ¿cierto? Sería así, ¿cierto? Así que este F que tengo yo acá lo voy a descomponer. No es que son dos fuerzas nuevas, son simplemente, lo voy a descomponer en sus dos componentes perpendiculares entre sí, un F paralelo y un F perpendicular. Entonces ahora, mirando eso, si yo me voy del mono, voy a escribir literalmente del mono, ¿ya? Del mono. Tengo que el torque yo dije que era R cruz, perdón, R cruz F, ¿cierto? Pero eso es lo mismo que yo escriba que F, lo voy a escribir como un F paralelo más F perpendicular. Fijan que justamente lo que hice acá, este F lo descompuse como la suma de un vector paralelo y un vector perpendicular. Ahora bien, cuando yo hago esto, ¿cuánto vale R cruz F paralelo? 0. 0, súper bien, muy bien. ¿Por qué? Porque justamente el ángulo que hay entre R y ese F paralelo es justamente son dos vectores paralelos, por definición, obviamente, y por lo tanto es como que yo diga, lo voy a escribir acá así explícitamente, va a ser R cruz F paralelo más R cruz F perpendicular. Lo que estoy diciendo, lo que acaba de decir el compañero, es que justamente esto es cero. El producto cruz de estos dos vectores cero, o dicho de otra forma, es la componente paralela al vector R, la componente paralela de F al vector R no genera torque, no genera rotación. Y esto tiene todo el sentido del mundo. Profe, eso sería como calcular algo con un ángulo de 0. Sí, justamente. Justamente. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que esta componente, la componente F paralelo, no genera torque. Recuerden, el torque es una medida de como de el efecto de la rotación que estoy generando, ¿cierto? Entonces, mirando el mono, es posible que yo, si yo tiro algo como para la derecha, fíjense lo que está haciendo este F, es como que lo esté tirando para la derecha. ¿Voy a generar rotación? No, porque lo estoy como tirando nomás para la derecha, pues. Es imposible, es como que yo tire, la única, si vuelvo al problema de la puerta, la única forma de generar rotación en la puerta, ¿qué es? Pegándole para la derecha, por cierto, si lo estoy mirando desde arriba, recuerden, volviendo al mono. Si le aplico una fuerza para allá, ¿voy a generar rotación o no? Una fuerza para abajo, ¿genera rotación? No. No, pues es lógico que no. Y una fuerza para arriba tampoco genera rotación, ¿por cierto? Que se sale de la definición de acá, ¿por cierto? Porque sería mi vector R, sería ese que está acá, y si mi fuerza F va para allá, ese R cruz F es cero, que tiene todo el sentido del mundo. Esa fuerza no genera rotación, ni una fuerza para acá no genera rotación, por lo tanto los torques que debido a esa fuerza son cero. ¿Sí? Lo mismo acá, esa fuerza que está allá no genera rotación. La única que me podría hacer lograr que esta cuestión rote es justamente esa que está para allá. Profe, ¿Sí? ¿de qué va a depender de si es seno o coseno? ¿Va a depender del ángulo que yo definí, del Sí, ángulo teta? sí, exacto. Pero, o sea, como les decía el compañero recién, esto siempre es con seno, pero donde el ángulo, ese teta no es cualquiera, es el ángulo que está ahí dibujado. ¿Sí? Si yo les digo ahora que teta es ese, ya no es seno, pues ahí sería coseno. ¿Sí? Lo vamos a ver después en problemas concretos, ¿ya? Y ahí va, como les va a ir quedando más claro. Entonces, me voy a agarrar, chiquillos, de esa misma idea de recién, que le expliqué así como para terminar como el argumento, y decía ya, voy a agarrar esta barra que tengo acá, ocurre un barra que es más fácil, ¿ya? Y voy a suponer, por ejemplo, sí, para que a ver si se entendió lo que acabo de decir. Voy a suponer que tengo una fuerza F que está allá. Esa va a ser mi fuerza F.
si yo les digo ahora que tengo, y ese va a ser mi F1, ¿ya? Ah, no me funcionó el mono. Y ese va a ser mi F2. Y aquí voy a suponer que está mi como pivote, ¿ya? Y estas las dos pasan la misma línea. ¿Ya? ¿Cuál de estas dos, el torque? Entonces de aquí puedo decir, el torque 1 va a ser R cruz F1. Y por otro lado, tengo que el torque 2 va a ser R cruz F2. ¿Cuál de estos dos torques es más grande? ¿F1 o no? El torque 1 es más grande. Cristóbal dice que el torque 1 es más grande que el torque 2. Sí, yo creo que porque por el ángulo. ¿Sí? Pero fíjate que la fuerza F2 es más grande, ¿eh? La dibujé conscientemente más grande. No serían iguales. No sé quién me habló recién, no lo vi que se me prendió la cámara. No sé quién. Habría que compararla. Yo. Bastante. Ya, ¿y por qué dices tú que son iguales? Porque la componente ni es la misma. Exacto, esa es la clave. Son exactamente el mismo torque. Estos dos son iguales, muy bien. Justamente ¿por qué? Por lo que acabamos de mencionar recién. El torque, la única componente cuando yo hago esta descomposición, la componente que realmente importa para efectos del torque, no quiere decir que uno no la dibuje o no importe cuando uno haga los diagramas de cuerpo libre. Para efectos del torque, la componente que hace torque realmente es solo la perpendicular. La paralela no afecta al torque, pero sí va a afectar otras cosas, pero al torque no afecta, eso es importante, ¿eh? Pero al torque la paralela nunca afecta. Por lo tanto, si veo acá, fíjense que ¿cuánto sería la componente perpendicular asociada a F1? Sería esa fuerza que está ahí. ¿Cuánto sería la componente perpendicular asociada a F2? Es la misma fuerza, es la misma flechita, porque están iguales. Se fijan en la misma flecha. Así que justamente debido a que las componentes perpendiculares de F1 y F2 son la misma, entonces los torques son iguales. ¿Sí? Si yo me podría ir mal, chancho, podría poner una fuerza que sea así, grotescamente, así, bien para acá. Pucha, me queda mal el mono si lo hago así. Voy a ocuparlo a mano nomás. Uno dice, ah, profe, esa fuerza que puso ahí, la fuerza F3, es terrible grande, por cierto, es una flecha súper grande. Sí, efectivamente, súper grande, pero la componente perpendicular es la misma en los tres casos. Así que en ese caso, el torque 1 es igual al torque 2 y es igual al torque 3. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillos? Sí. Ya, maravilloso. Ya, entonces, ahora viene una cuestión que por ahora me van a tener que esperar a la definición, o sea, a la demostración, y es lo siguiente. Son las leyes, famosas leyes de la estática. ¿Qué me dice la ley de la estática? Por ahora, hasta ahora, teníamos que Newton, ¿qué cosa nos decía? Newton nos decía, y eso fue un poco lo que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Que la sumatoria de fuerzas externas sobre un sistema de partículas es igual a m por la aceleración del centro de masa, ¿cierto? Eso era lo que teníamos, lo que vimos en la clase pasada, pero me describe, cuando tengo un sistema de partículas, esto me describe lo que pasa con la aceleración, o sea, con la traslación, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué pasa con, y esto entonces, como les dije, esto tiene que ver con específicamente con traslaciones. Así, con traslaciones, la traslación del sistema, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con la rotación? Con la rotación
Bueno, la respuesta es, y esto es lo que me van a tener que perdonar así como porque la demostración no se las puedo dar todavía hasta que no avancemos harto en el curso, pero la rotación uno puede demostrar de que se cumple cuando la sumatoria de los torques sobre el sistema son cero. Perdón. No, lo dije mal. Entonces, de nuevo, antes de hablar de la rotación, no es que me enredé en la explicación. Entonces, centrémonos de arriba primero, ¿ya? Olvídense lo que escribí esa parte de abajo, ¿ya? Entonces, la traslación está descrita por esta cosa. Entonces, cuando yo tengo, entonces, si la sumatoria de la fuerza externa es cero, entonces concluyo que la aceleración del centro de masa es cero, ¿cierto? Eso es una conclusión directa, ¿cierto? Si el lado izquierdo de esta ecuación es cero, entonces el lado derecho es cero, y por lo tanto quiere decir que tengo esta situación de acá. Y esto es lo que se llama, entonces, equilibrio de traslación. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que el sistema esté en equilibrio, pero que se llama equilibrio de traslación, o sea, que realmente no se traslade o que si se traslada lo haga con aceleración igual a cero, entonces lo que debo imponer es que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero. Pero ahora, ¿qué pasa con la rotación? ¿Cierto? Yo les dije recién que si yo tenía una barra una que la empujo por un lado y por el otro, entonces esta cuestión va a rotar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el torque no es cero. Entonces, lo que tengo que hacer ahora, si yo quiero imponer equilibrio de rotación, entonces, voy a escribirlo así de otra forma, entonces, ¿qué pasa con el equilibrio de rotación? Ustedes ya se lo imaginarán. Implica entonces que la sumatoria de los torques debe ser cero. ¿Sí? Entonces, por un lado tengo que, de hecho para que no sé, voy a borrar todo esto aquí y voy a enmarcar esta otra mejor, para que quede claro las dos condiciones que hay que imponer. No sé si se entendió, chiquillo, o no lo que quise decir. Entonces, en resumen, lo voy a decir de esta forma. Resumiendo, para que un sistema esté en equilibrio, entonces se debe cumplir que la sumatoria de fuerzas externas sea cero y que la sumatoria de torques sea cero. Eso es. Sí, entonces como dije, esto va a estar asociado a la traslación. Y esto va a estar asociado a la rotación del sistema. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Como les digo, no se los puedo demostrar todavía porque la demostración tiene que venir más adelante introduciendo otros conceptos, pero para efecto de lo que queremos ver ahora, que es describir situaciones estáticas, no hay ningún problema en que me lo crean, y entonces lo único que debemos imponer es que sobre un sistema los torques sean cero. Entonces, por eso es que esta situación no está en equilibrio, porque el torque no es cero. No hay ni una posibilidad de que teniendo una fuerza por arriba y por abajo, así tal cual, esta fuerza y esta fuerza, no hay ninguna posibilidad de que el torque en esta situación dé a cero. Por lo tanto, esta ecuación nunca se va a cumplir para el problema acá que estoy dibujando. ¿Sí? Ya. ¿Hay preguntas? ¿Profe? Sí, dígame. O sea, que el equilibrio de rotación es cuando se le aplica una fuerza solamente en forma paralela a un objeto en cuanto al torque. No, pueden haber
Sí, muy buena pregunta. Espérate, torque debido para terminar de escribir esta frase. No, porque podría ocurrir lo siguiente, que simplemente yo tenga una situación así, porque tengo, por ejemplo, una fuerza que va para allá, otra que va, estoy mirando en la misma situación de la puerta, ya, uno dice otra que va para acá, pero a lo mejor tengo otra fuerza así grandota por acá, pues no sé, una fuerza 3, fuerza 2 y fuerza 1. Y lo importante, ahí todas las fuerzas hacen torque. El torque 1 es distinto de 0, el torque 2 es distinto de 0 y el torque 3 es distinto de 0. Pero a lo mejor se da que justamente la sumatoria de torque sea 0. Eso podría ocurrir. Lo importante es que no es que los torques sean 0 por sí solos, sino que la suma de torque sea 0. Vamos a ver un ejemplo así súper fácil. El primer problema que hago siempre es como el de un balance, una persona acá y otra persona acá. Entonces, ahí esta hace torque, el peso de esa persona hace torque, el peso de esa persona hace torque, pero la sumatoria es 0. ¿Sí? Ya, entonces, para pues, ir aterrizando esto así más, cada vez más, entonces lo primero que tenemos que hacer, la fuerza que siempre tiene que estar presente y no se nos puede olvidar jamás de los jamases, es el peso. Entonces, lo primero que tenemos que saber hacer es cómo se calcula el torque debido al peso del propio sistema, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a hacer, como siempre, vamos a tener que, tengo así pequeñas particulitas, ¿cierto? ¿Cierto? De distinto tamaño, qué sé yo. Y esto lo voy a describir en mi sistema de referencia, como siempre. Entonces, X, Y y Z, y donde tengo, obviamente, si quiero hablar de peso, tengo que tener que la gravedad está presente, ¿cierto? Ahí tengo la gravedad. Entonces, ¿cuánto va a ser el torque? Recuerden, estamos calculando en este problema en particular el torque debido al peso. Así que recuerden, cada una de estas partículas va a tener su propio peso. Así que voy a tener que esa partícula tiene un peso para acá, esa otra más para acá, esa otra puede ser para allá. En fin, todas tienen su propio peso, ¿cierto? Entonces, con eso, ¿cuánto va a ser el torque total sobre el sistema? Le voy a poner torque así nomás, pero va a ser simplemente la suma de los torques aplicados sobre cada partícula, ¿cierto? Cada una tiene su propia fuerza externa. Voy a calcular solo el peso. Aquí podría haber fuerzas otras, ¿ya? Pero voy a asumir solo que por ahora solo tengo el peso asociado. Entonces, ¿cuánto es el torque asociado a cada una de estas? Digo, esto es fácil porque me voy por definición, por cierto, es simplemente R, va a ser el R de la partícula que estoy considerando, cruz MI por G, por cierto, así como se calcula el peso de cada una de esas partículas, por cierto. Y digo, pero esto es más o menos fácil. ¿Por qué? Porque si se fijan, y esto lo voy a poner así como todo esto está dentro de la sumatoria, por cierto, pero si uno nota, la G esta es constante en la sumatoria, así que no hay ningún problema en que la saque, y digo, por lo tanto, va a ser la sumatoria de MI por RI, ¿cierto? Y todo eso, cruz G, ¿cierto? Y ojo, aquí tengo que respetar el orden. Si, como dije yo, el producto cruz no es conmutativo, así que si es que G es mi vector acá, ¿cierto? Si G lo estoy multiplicando por la derecha, entonces tengo que mantenerlo por la derecha, así que eso lo tengo que seguir respetando, ¿cierto? Ya, aquí alguien se acuerda de qué tiene que ver esto, ¿no? Cuando tengo la sumatoria de M por R. Centro de masa. Exacto, ese es esencialmente el centro de masa, ¿cierto? Eso es justamente la masa total por la posición del centro de masa del sistema. ¿Sí? Y por lo tanto, si se fijan ahora, SM, que es la masa total, como es un escalar, lo puedo mover para cualquier lado dentro de la operación, por cierto, así que lo voy a mover para allá. Me va a quedar entonces que el torque total debido al peso es justamente R del centro de masa cruz M por G. Este resultado es bien importante, chiquillos, por eso es que hago la demostración. Entonces voy a escribir aquí un texto que lo tengo ya escrito acá, así que... Y para que les quede más bonito. El torque debido
Eso es. Vamos a poner en otro color mejor, para que sea más bonito y más grande. Ya, entonces, justamente eso es el resultado que acabamos de encontrar. Entonces, que el torque que calculamos sumando todos estos pesos chiquititos, ¿cierto? Y calculando, fíjense que cuando lo que estoy haciendo acá en esta sumatoria es lo siguiente. Cada una de estas partículas, si yo me centro en esa, por ejemplo, si digo que esta es mi partícula iésima, esta que estoy pintando ahora, si esa es mi partícula iésima, entonces mi vector posición justamente es este que está acá. Ese sería mi RI, ¿cierto? Entonces debo calcular el torque de S cruz, ese que está acá, después el DS cruz, ese que está acá, el DS cruz, ese que está acá. Lo que estoy haciendo en esta sumatoria es sumar realmente todos esos productos cruz que me dan. Y lo que encontramos es que al final es súper fácil. Si yo sé dónde está el centro masa, digamos está por acá, entonces simplemente el torque lo calculo como ese vector, que si ahí está el centro masa, por el peso total, mg. Entonces es súper fácil calcular el torque debido a un objeto como extendido. ¿Sí? ¿Se entendió? Es justamente una de las gracias también del centro masa. Por eso es que fue importante definirlo. Porque ahora puedo considerar como que todo el peso del objeto está concentrado en el centro masa y existirá solo una fuerza aplicada ahí. Y digo, ahí está el mg. ¿Sí? Ya, voy a terminar, chiquillos, hoy día con el siguiente problema, el que les prometí hace un rato. Entonces, como ejemplo y a modo de aplicar esto, y con esto me voy a demorar más de 2 minutos, pero como hay tiempo, no hay problema. Espero que nadie se enoje. Entonces, ejemplo, igual es cortito, así que me voy a demorar 5 minutos. Ejemplo es bien sencillo. Entonces, voy a suponer de que tengo un balancín y que tengo dos objetos acá. Este de masa M y ese de masa M mayúscula. Y la pregunta es, esto está obviamente nuevamente bajo la acción de la gravedad, ¿cierto? Y la pregunta sería, ¿dónde debo yo poner un pivote acá para que esto esté en equilibrio? ¿Sí? Entonces la pregunta para que quede claro aquí, ¿dónde ¿Y no nos dice debo, el largo? sí, poner el punto de apoyo para que el sistema esté en equilibrio? Esa sería la pregunta. Y muy bien, compañero, efectivamente necesitamos el largo total de este sistema. Y vamos a decir que esta cuestión es L. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿dónde tiene que estar? ¿Qué nos dice la intuición? Si es que estos dos objetos tuvieran la misma masa, si son dos objetos de igual masa, entonces, ¿dónde tiene que estar el punto de apoyo? En el centro. En medio. En la ¿El de mitad, medios? ¿cierto? Si es que la masa M es mucho más masiva, la masa M, la masa M mayúscula es mucho más masiva que la masa M chica, entonces uno dice, tiene que estar pegadito por acá, pues, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces veamos si es que eso se cumple o no se cumple. ¿Ya? Entonces voy a borrar esto para hacerlo como más cercano a la realidad, ¿cierto? Dado que hice la masa de la derecha más gorda, le puse M mayúscula y todo eso, entonces voy a asumir que la intuición nos debería dar como que está por acá el pivote, ¿cierto? Pero ¿qué tanto? ¿A cuántos metros? ¿A cuánto? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo se resuelven todo este tipo de problemas? Haciendo diagramas de cuerpo libre, ¿cierto? Vamos a asumir de que la barra no tiene masa, para hacerlo más simple todavía. Como que la única fuerza a las que está siendo sometida la barra es el peso para allá y el peso para acá, ¿cierto? Entonces, y eso es paso número 1. Cada vez que resolvamos este tipo de problemas, dado que ahora vamos a tratar con objetos extendidos, porque recuerden, ahora la posición a la que están ejerciéndose las fuerzas, entonces importa. Así que ya el DCL de hacer como que un puntito y tirar puras flechas para todos lados, eso ya no me sirve mucho.
Cuando yo tengo un objeto extendido, una barra, una esfera, lo que sea, tengo que poner bien dónde están siendo aplicadas las fuerzas y por lo tanto tengo que hacer el DCL, digamos, como mejor hecho, ¿ya? Entonces, hagamos el DCL, digamos, mejor hecho. Digamos que esa es mi barra. ¿Y cuáles son las fuerzas que están presentes? La primera, voy a decir, va a ser el peso de la masita chica que está para acá, ¿cierto? Va a ser M por G. ¿Cuánto va a ser la otra que está acá? Tengo el M grande por G. ¿Tengo más fuerza o no tengo más fuerza? Está la normal. Exacto. En ese punto, ¿cierto? La cuestión, la barra está apoyada en ese pivote, ¿cierto? Así que como está apoyada en el pivote, entonces tengo que poner una fuerza, que va a ser justamente una fuerza normal, como dijo el compañero. Entonces, vamos a poner la fuerza y va a ser una fuerza y va para arriba, obviamente porque es la que lo está sosteniendo, ¿cierto? ¿Se entiende? Si es que esta fuerza no existiera, es imposible que esto esté en equilibrio porque, mira, si se fijan, tengo dos fuerzas que van para abajo. Tiene que haber una fuerza que va para arriba para que esta cuestión no se caiga para el centro de la Tierra, ¿por cierto? Entonces, tiene que existir. ¿Sí? ¿Estamos claros con el DCL? Sí. Muy bien. Ya, entonces, ¿cómo imponemos equilibrio de traslación? Profe, Sí. ¿no habría otras dos normales entre la barra y los bloques de masa? Sí, es que yo lo hice, muy buena pregunta. En verdad, yo lo hice así por hacerlo como rápido y pensé que nadie se iba a dar cuenta. Efectivamente, si yo lo hago de manera como correcta, esta masa, esta fuerza mg, en estricto rigor, no está siendo aplicada sobre la barra. Es el bloque el que tiene una fuerza mg para abajo. Y a su vez el bloque siente una normal para arriba, una normal prima, por ejemplo, que le voy a poner acá. Esa normal prima, ¿quién se la hace? Se la hace la barra. Y por lo tanto, por acción y reacción, es el bloque que le hace a la barra una fuerza N' para abajo. Pero, dado que todo está en equilibrio, la masa M está en equilibrio, la masa M grande está en equilibrio, al final esas fuerzas son iguales en magnitud. Pero efectivamente, si lo hago bien, como con todo el cuidado del mundo, entonces debería haber hecho esa distinción que tú me estás preguntando. Entonces se está hablando como si fuera un cuerpo más, por así Se está decirlo. hablando como que, claro, como aquí, como que metí algunas cosas debajo de la alfombra. Como era un problema tan sencillo, no lo quise complicar como aquí en demasía. En otros problemas voy a ser más cuidadoso, donde voy a ponerle énfasis a ese tipo de cosas. Acá, como era el primer problema de estática que quería resolver, como que no me quise ir en ese que era quizás no full importante, ¿sí? Pero efectivamente, Entiendo. hay una cuestión de que hubiese tenido que hacer otros dos DSL, el DSL de la masa M chica, el DSL de la masa M grande, y después ocupar acción y reacción y iba a alargar más el problema. ¿Sí? Quise hacerlo como más rapidito. Entonces, en una prueba o control, ahí hay que tener cuidado con esos Sí, sí, detalles. es solo en este yo como que lo hice así como que más al lote, pero en otros efectivamente porque no, en otros pueden haber diferencias. Ya, perfecto. Gracias. Ya, entonces el equilibrio de traslación que me dice, el equilibrio de traslación sumatoria de fuerzas tiene que ser 0. ¿Eso qué implica? Fíjense que M chica G va para abajo, M grande G va para abajo y la normal es la única que va para arriba, así que la única opción posible es que la normal sea MG más MG, ¿cierto? Las fuerzas que van para arriba se balancean con las fuerzas que van para abajo. ¿Sí? Pero si se fijan, eso no me aporta mucho, porque como que no me dice nada respecto a la rotación, ¿cierto? ¿Qué es lo que me va a decir respecto a la rotación? Entonces, aquí voy a hacer el monito, aquí incluir, aquí estaba el pivote, por eso es que el pivote o ese punto de apoyo, la normal está ahí, por cierto. Entonces ahora viene la pregunta, ¿cómo incorporo ahora equilibrio de rotación? Equilibrio de rotación. Entonces tengo que calcular, decir, la sumatoria de los torques debe ser 0. Pero aquí hay una sutileza. La sutileza es que es torque respecto a qué punto. Yo no fui tan enfático acá, pero todos estos puntos son calculados respecto a algún punto. Aquí los calculé todos respecto a ese punto, ¿cierto? Todos los torques que me dan eran calculados respecto a ese punto de origen. Cuando yo lo hice hace un rato por acá, calculé todo esto respecto a ese punto, pero en verdad
yo siempre tengo la libertad de calcular respecto a cualquier punto en el sistema, chiquillos. Eso es una ventaja infinita, ¿sí? No tiene por qué ser necesariamente en el punto donde hay un pivote físicamente hablando, sino que puede ser respecto a cualquier punto, ¿sí? Entonces, como en todo buen problema de física, tengo que calcular los torques. Aquí voy a hacer explícito, torque respecto a un punto P, pero debo escoger qué punto P en torno a qué punto voy a calcular los torques. ¿A cuál dirían ustedes? Hay uno que está cantado, por cierto. A este mismo punto que está acá, ¿cierto? ¿Cuál es la gracia? ¿De qué? Va a dar lo siguiente. Entonces, si yo impongo que la sumatoria de torque va a ser 0, voy a hacer el torque debido a mg más el torque debido a la normal más el torque debido a m grande g. Y eso tiene que ser 0. ¿Cuánto es el torque debido a m chica por g? Digo, ¿qué necesito? Me voy a la regla, ¿cierto? Voy a escribir acá en rojo, aquí en chiquitito. El módulo del torque es el módulo de R por el módulo de la fuerza por el seno del ángulo entre ellos, ¿cierto? ¿A qué vector se refiere este R que está acá? ¿A cuál se refiere? Sería el vector posición que va entre el punto de apoyo, el origen de mi sistema, hasta el punto de aplicación de la fuerza. Ese sería mi R en este caso, ¿cierto? Entonces digo, tengo R, tengo eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Me voy a decir que esta distancia es X, esto que está acá. Lo voy a hacer de nuevo. Voy a decir que esa distancia es X, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto sería ahora con todo eso el torque debido a la fuerza m chica por g? Digo, ¿cuánto es la distancia? X, ¿cierto? Voy a escribir acá. ¿Cuánto es el módulo de la fuerza? mg. ¿Cuánto es el ángulo entre estos dos vectores? Entre ese vector y ese vector. ¿Cuánto es el ángulo que forman entre ellos? ¿Alguien me puede decir? 90. 90. ¿Cuánto es el seno de 90? 1. Así que es simplemente 1. Ahora viene una cuestión clave, chiquillos. ¿Qué signo le pongo? Como les dije, si estos dos vectores viven en el plano, la única opción es que entren o que salgan. Así que para definir a qué le llamo positivo y a qué le llamo negativo, tengo que hacer lo que se llama una convención de signos. Tengo que decir, van a haber signos que voy a llamar positivo por convención y otros que van a llamar negativos. Yo por costumbre, pero esto es cosa de ustedes, me gusta llamar, en este sentido, voy a llamar los positivos. ¿Sí? Así que con esa convención, el torque que realiza esta fuerza m chica por g, ¿es positivo o negativo? Positivo. Positivo, porque tiende a hacer Positiva. girar al sistema en esta dirección, en este sentido, ¿cierto? Lo tiende a hacer girar para allá. Por lo tanto, voy a ponerlo aquí explícitamente, es más eso, es un signo más. ¿Qué pasa ahora con el torque realizado por la normal? ¿Cuánto la normal realiza torque o no? ¿Qué tengo que ver? Digo, ¿cuánto es el módulo de la distancia? ¿Cuál es el vector R asociado a la normal? 0. 0. Por lo tanto, esta fuerza no realiza torque. Esa es la gracia de haberse dado este punto que está acá como punto de referencia a que me eché al tiro un torque. No tengo que calcularlo, es fácil. ¿Sí? Si lo doy ahí, entonces el torque generado por esa misma fuerza es 0. Automáticamente, porque ese R de acá abajito es 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo único que me queda? Me queda calcular el torque calculado por la última fuerza. ¿Qué tengo que hacer? Primero, el signo. ¿Qué signo toma el torque que generado por esta fuerza M grande? ¿En torno a qué dirección, a qué sentido lo tiende a hacer girar? Así, ¿cierto? Porque recuerden, el pivote está acá. Así que, de acuerdo a la convención que nos dimos, ¿positivo o negativo? Negativo. Negativo, muy bien. Entonces es negativo. Y ahora ya es más fácil. El torque generado por una fuerza cualquiera es el módulo de la distancia. ¿Cuánto sería esa distancia? Si esto del lado izquierdo es X, ¿cuánto vale este L menos pedacito? X. L menos X. Muy bien. Después, ¿qué me queda?
el módulo de la fuerza. ¿Cuánto es el módulo de la fuerza? M por G. Y nuevamente, ¿qué ángulo hay entre ese vector y este? 90 grados, el seno de 90 ya sabemos que es 1 y por lo tanto me olvido del seno. Y simplemente esto ahora es igual a 0. Y estoy listo, pues. Llegué a una pura ecuación y una incógnita. ¿Conozco M? Sí. G siempre lo conozco. Conozco L, conozco todas las cosas salvo X. X es mi incógnita. Si resuelvo esta cuestión, despejo y encuentro que X vale M partido por M más M, todo eso por L. Si quieren lo pueden chequear ustedes. Y encontré entonces el resultado final. Entonces encontré justamente cuánto vale el valor donde tengo que poner este punto de apoyo. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillo? Para terminar, ¿qué pasa si las masas son iguales? ¿Cuánto vale X? Si las masas son iguales, me queda, fíjense, me va a quedar masa más masa, son todas iguales. O sea, me va a quedar masa dividido por 2m, así que finalmente me queda L medios. Y está bien. Onda es consistente con la intuición. ¿Sí? Si tengo valores intermedios, me va a dar en valores intermedios, ¿no es cierto? Ustedes aquí pueden decir, ¿qué pasa si este m grande es 5 veces la masa m chica? Entonces pueden checar cómo este punto se empieza a correr hacia la derecha a medida que empieza a aumentar el m grande. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillos? Profe, ¿por qué el torque de la normal daba 0? Porque tengo que preocuparme acá. Es decir, calcular este término, siempre voy a tener que calcular eso. Y tengo, ya el módulo normal es n, ¿cierto? La normal, pero ¿cuánto vale ese vector r? Es ese mismo, po. Como que está siendo aplicado ahí mismo. ¿Me entiendes? Es como que finalmente el r asociado a la normal fuera 0. ¿Se entiende? Profe, Sí, sí, ahora sí. Ya. Diga, ¿qué más? ¿Cómo se podría aplicar este ejercicio con la fórmula anterior, que el torque va a ser igual al centro de masa producto del peso? Aquí no lo aplicamos. ¿Por qué? Porque los objetos que tenían masa eran objetos puntuales, esos que estaban acá, ¿cierto? Si es que la barra hubiese tenido masa, entonces ahí uno dice, la barra tiene su propio peso, ¿cierto? Y por lo tanto voy a considerar de que el peso de la barra está concentrada en su centro. Va a ser el M de la barra por G, aplicada en su centro. Ahí lo hubiese tenido que aplicar. Lo vamos a ver en los problemas sucesivos, chiquillos. Así que este era el primero, como que simplificando harto las cosas, ¿sí? Después, el próximo problema que vamos a ver va a ser, se los puedo como que mostrar al tiro, va a ser tener una pared en el piso y tener una escalera modelada como una barra. Así. Voy a checar un poquito. Espérenme, voy a checarlo. No me deja checarlo. No lo puedo checar. Ya, bueno, voy a tratar como lo dibujo así. Así. Eso es lo que voy a tener. Y esto está bajo la acción de la gravedad. Eso. Aquí hay un ángulo aquí metido y aquí hay roces. Voy a borrar aquí y hay roces. Después lo voy a hacer el mono más bonito, no sé qué, pero aquí hay un coeficiente de roce. Y la pregunta es, ¿cuánto es la inclinación máxima que puede tener la escalera? Así como que imagínense que una escalera que está apoyada en la pared y que para que no se caiga. Y ahí sí voy a tener que justamente aplicar de que la escalera tiene masa. Y yo tengo que decir, ahí hay un mg. Y ahí lo aplico en el centro. Y ahí es cuando lo voy a estar aplicando justamente eso que está acá. Cuando calcule el torque debido a esta fuerza que tengo que dibujar acá. ¿Sí? Pero vayamos por parte. Este fue el problema como el más sencillo que uno puede hacer de aplicar simplemente sumatoria de fuerza igual a 0 y sumatoria de torque igual a 0. ¿Sí?
y con cosas puntuales y calcular si, dónde tiene que estar. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillo? Sí, profe. ¿Hay más dudas o no? ¿No? Sí, yo Sí, tengo una, sí, pero dígame con nomás. respecto al otro caso, el que le comenté yo, A eso. al que tiene que ver con eso. Para ese ejemplo, por ejemplo, ahí el centro de masa tendría que ser 0 para que el torque sea No, 0, no, el centro de masa, recuerda, es un punto geométrico que depende de la distribución de masa solamente. El centro de masa está ahí. pero ocupando la fórmula de torque igual a centro de masa, producto de mg, Ujú. ahí para que sea 0, uno de esos tres No, no, valores tiene que ser 0, es ¿no? que la suma tiene que ser 0. Ya. ¿Me entiende? Aquí lo voy a ver con detalle en la próxima clase, chiquillo, pero aquí hay una fuerza, la voy a dibujar así a la rápida, ¿ya? Aquí hay una fuerza normal que hace la pared. Aquí hay otra fuerza, lo voy a poner normal 1, esta va a ser una normal 2. Aquí hay roce, hay una, voy a poner con otro color mejor. Aquí hay otra fuerza, una fuerza de roce, y aquí está el peso de la propia barra, así que hay harta fuerza. Es la suma de los torques la que tiene que ser 0, no los torques por separado. ¿Sí? Ya. Vamos por parte, porque es demasiada información en una pura clase y sé que están como un poco enredados y los noté por las preguntas. Echen una mirada de nuevo si quieren a este problema con más calma. Pueden revisar el video ya, pues, obviamente, esa es la gracia. Y vamos después haciendo problemas más difíciles. Por ahora, lo que quiero que rescaten es cómo es el procedimiento en general. Es sumatoria de fuerza igual a 0, sumatoria de torque igual a 0, y de pasadita, darme una convención de signos cuando yo quiero calcular el torque. Es decir, a qué cosa le voy a llamar positivo, a qué cosa le voy a llamar negativo. Voy a hacer lo mismo después, así como tratar de sistematizar todo este desarrollo de problema. En la siguiente clase, de hacer exactamente lo mismo. Sumatoria de fuerza igual a 0, sumatoria de torque igual a 0. Cuando calculo el torque, saber bien a qué cosa le llamo positivo y a qué cosa le llamo negativo. Si resuelvo eso, después voy a tener un sistema de 3 ecuaciones, 4 ecuaciones, no sé, y resolver mi incógnita. ¿Sí? Así que lo primero es que quería que rescataran esto y entender un poco la lógica como bien de a poquito. Así que vamos con calma. Ya sabemos esto. Igual van a haber más problemas con Miguel el lunes. Así que quizás Miguel a lo mejor les pueda explicar bien este problema que está acá. ¿Sí? Así que no sé, tengo que hablar bien ahí cómo nos distribuimos por el orden. No me conviene mucho que sea la clase de Miguel el lunes, pero ya es nomás, pues, estamos como un poco desfasados, ¿cierto? Pero ahí vamos avanzando, ¿sí? Sí, Miguel tiene que subir, él sabe que entiendo que lo grabó y todo, así que no debería haber problema con eso. Así que eso, chiquillos. No sé si hay más dudas ahora o no. Si no hay más dudas, lo dejamos hasta acá y seguimos el martes. Bueno, ya chiquillos, que estén bien, cuídense, que tengan un No, buen profe, gracias. fin de semana. Chao, Chao, profe, profe. gracias. Chao, profe. Sí, procesen la información. Ya, chao chiquillos. Ah, Cuídense. profe, gracias. Chao, chao.